Bien, en primer lugar, hay una serie de hechos que en el día a día van transformando, van cambiando la situación desde la cual las administraciones, las instituciones, nos vemos obligados, ¿no?, a tomar decisiones. Y en este sentido, en estos últimos días, desde la última comparecencia que hice después de la Junta de Portavoces el pasado lunes, ha habido dos hechos que evidentemente obligan a este ayuntamiento a actualizar sus posiciones, a actualizar sus decisiones, en cualquier caso, evidentemente, a hacerse cargo de la nueva situación y, por lo tanto, presentar una serie de actuaciones con el que poder ayudar a la superación de esta crisis económica y social, sanitaria, derivada del COVID. La primera de ellas se produjo el pasado 31 de marzo. El 31 de marzo, martes, el Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros establece una modificación sobre la Ley de Bases de Régimen Local, despejando cualquier tipo de duda y modificando el régimen por el cual las corporaciones locales, sus órganos colegiados, podrán celebrarse y tomar acuerdo por vía telemática. Más allá de que este ayuntamiento venía convocando desde el primer día de la crisis a la Junta de Portavoces todas y cada una de las semanas para dar traslado desde la máxima transparencia de las medidas que de manera urgente se iban adoptando por parte de un servidor y de su equipo de gobierno, reitero, todas y cada una de las semanas hemos celebrado Junta de Portavoces dando traslado de todas y cada una de las medidas que se venían trasladando desde el equipo de gobierno. Más allá de eso, saben que la Junta de Gobierno local viene celebrándose de manera ejecutiva durante las últimas semanas también por vía telemática, interpretando una nota informativa del Ministerio de Administraciones Públicas que desde el punto de vista jurídico del secretario general de este ayuntamiento habilitaba también a ir tomando acuerdos por vía ejecutiva. Y en cuanto hemos tenido ya la salvedad establecida normalmente por parte de esta modificación de la Ley de Bases, ese pasado martes, hemos procedido a convocar de manera regular todas las comisiones y todos los consejos que están establecidos de manera ordinaria en este ayuntamiento. Ya comunicamos a través de una nota de prensa el pasado viernes que se habían retomado las reuniones de los consejos de administración y las comisiones del Pleno, cuestión que hoy en la Junta de Portavoces he vuelto a ratificar, he vuelto a comentar, porque va a tener su continuidad. El resto de comisiones no convocadas hasta la fecha y el resto de consejos también se van a ir convocando en los próximos días. Dicho lo cual, debo trasladar de que, evidentemente, en este mes de abril vamos a retomar también la celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Burgos. Lo vamos a hacer, como no puede ser de otro modo, por vía telemática, con la máxima seguridad, evidentemente, para no poner en riesgo la salud también de los corporativos, habilitados nacionales que acuden a las celebraciones del Pleno de este ayuntamiento. El segundo de los hechos es la prórroga del estado de alarma, hecho que se produce el pasado día 4 por parte del presidente del Gobierno. Como alcalde, desde ese sábado, me veo en la obligación también de interpretar los tiempos en los que vamos a trabajar en este ayuntamiento, al menos hasta el próximo día 26 de abril. Y por lo tanto, por responsabilidad, no cabe otro escenario que ir pensando en una serie de actuaciones que no pueden esperar a la aprobación definitiva del presupuesto municipal. Cuestión que no renunciamos a aprobar en cuanto se superen las condiciones del estado de alarma. Esto es, en cuanto empiecen a correr los plazos. Saben que desde el punto de vista jurídico están suspendidos todos los plazos administrativos, lo cual también incide respecto a la aprobación siquiera de una modificación presupuestaria, como planteaban algunos grupos, pero también, evidentemente, sobre la aprobación definitiva de un presupuesto, un nuevo presupuesto para este año. Por lo tanto, más allá de que pudiéramos ir tramitando la aprobación inicial, de nada serviría hasta que no empezaran a correr los plazos de la exposición pública y se pudiera aprobar definitivamente. Por lo tanto, no vamos a precipitar ninguna decisión respecto al presupuesto inicial. Es absolutamente necesario tener un presupuesto aprobado para este año, un presupuesto actualizado, pero no nos permite, como digo, esta situación de alarma, el que sea efectivo, el que sea ejecutivo. Y por lo tanto, tenemos que plantearnos un escenario al corto plazo que nos obliga a dar traslado de las medidas que sean absolutamente imprescindibles para colaborar con las familias más vulnerables, con las personas que peor lo están pasando, con nuestro comercio, con nuestra hostelería, con las pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad que están haciendo un esfuerzo extraordinario, sobre todo ahora que están impidiéndose en su mayoría el poder realizar su actividad económica. En este sentido, no cabe duda que todos los grupos políticos municipales tenemos la responsabilidad, el conjunto de la corporación, de aunar
todos los esfuerzos en conseguir un amplio consenso, espero que sea unánime, para poder acordar en estos próximos días, en estas próximas semanas, una importante modificación presupuestaria, que atienda a cada una de las actuaciones que debemos acometer, como digo, de urgencia. En este sentido, hemos también recabado la opinión jurídica de nuestro secretario general. Y es que el artículo 177.6 de la Ley de Haciendas Locales nos posibilita a poder hacer modificaciones presupuestarias exclusivamente, y reitero, exclusivamente vinculadas a gastos de emergencia social, de emergencia sanitaria y de emergencia económica. En concreto, para dar cobertura a toda esa serie de medidas económicas que ya muchos grupos políticos de este ayuntamiento han venido trasladando a la opinión pública en las últimas semanas. Como recordarán, el primero de ellos, el Grupo Municipal Popular, que ya hace prácticamente 15 días dio traslado a los medios de comunicación de una serie de medidas que, además, acabó registrando el pasado viernes en el registro municipal, y que, evidentemente, ya tenemos como gobierno ese planteamiento por escrito para poder valorarlas y para poder incorporarlas en conjunto a otras medidas que se han trasladado por parte de otros grupos municipales. Posteriormente, conocen perfectamente que los grupos municipales del Partido Socialista y Ciudadanos también establecieron un preacuerdo sobre una serie de medidas que hicieron públicas y que, conjuntamente con las del Partido Popular, evidentemente van a intentar complementar, van a intentar ayudar para que se puedan realizar actuaciones, como digo, a la hora de establecer medidas fiscales, económicas u otro tipo de medidas de apoyo a estos colectivos más afectados por la crisis. Del mismo modo, el Grupo Municipal de Podemos, el viernes, igual que el Partido Popular, registró en el Ayuntamiento otra serie de medidas que también se están teniendo en cuenta. Y el único grupo municipal que hasta la fecha no lo había hecho era el Grupo Municipal de Vox, que, más allá de alguna otra intervención pública que tuvo al respecto, no había trasladado por escrito ninguna propuesta. Hoy, en la Junta de Portavoces, como alcalde, he trasladado la necesaria colaboración que tenemos que sostener entre las distintas formaciones para adoptar, un amplio consenso al respecto. Es absolutamente necesario que los ciudadanos, las ciudadanas de Burgos, nuestros vecinos y vecinas, puedan corroborar que su ayuntamiento, de manera unánime, de manera decidida, está actuando exclusivamente con el interés de poder prestarle los recursos que, dentro de las limitaciones que tiene un ayuntamiento como el de Burgos, tiene a su disposición para, como digo, colaborar con otras administraciones en ayudar a las personas y a las empresas que están necesitando, en este caso, de su administración más próxima. Y, por lo tanto, he trasladado a todos los grupos municipales la necesidad de alcanzar un acuerdo en base a esa modificación presupuestaria, para que en los próximos días, bien a través del documento que ha dado traslado cada uno de los grupos, y bien también a través de los documentos que ya estamos trabajando, que nos han trasladado las organizaciones sindicales y empresariales de esta ciudad, podamos alcanzar ese gran consenso político, institucional, desde el punto de vista económico y social. Es absolutamente necesario. Y, como digo, desde el máximo respeto a las posiciones políticas y a las propuestas que ya se han ido traduciendo y trasladado por parte de los distintos grupos municipales, hemos establecido que en estos próximos días, en los próximos 2 o 3 días, podamos trabajar conjuntamente ese consenso, ese documento, y poder, como digo, acordar entre todos, entre las 5 formaciones políticas que tiene este ayuntamiento, un solo paquete de medidas ya como institución, que poder consensuar, como digo, como estamos haciendo ya paralelamente, con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales, entre ellas también derivándolo a la mesa del diálogo social. Esta es la cuestión que he trasladado y me satisface plenamente corroborar también aquí la predisposición de todos y cada uno de los grupos, de los 5. Han entendido de que, más allá de los anuncios de los días pasados, entre unas formaciones y otras, lo importante es ser ahora mismo flexibles y estar abiertos al consenso, estar abiertos a corregir algunas de las posiciones, algunas de las medidas que ya se han establecido por parte de algunos grupos, para poder complementar las que nos han trasladado otros y también poder encajar aquellas que nos han trasladado desde el ámbito empresarial y desde el ámbito sindical. Esa es la mejor de las noticias que puedo trasladar. El criterio unánime de todos de poder llegar a un amplio acuerdo para una modificación presupuestaria que, como digo, debe limitarse exclusivamente, según se establece en el artículo 177.6 de la Ley de Haciendas Locales, para financiar gastos extraordinarios y urgentes desde el punto de vista de la crisis derivada del COVID-19.
no puede ser una modificación presupuestaria más amplia. Y por lo tanto, teniendo en cuenta también la limitación que tenemos en el remanente de tesorería y esa imposición por parte del Real Decreto aprobado el otro día sobre el 20% del beneficio de las administraciones locales, el margen de maniobra, evidentemente, no será del todo amplio. Tendremos que ser previsores, tendremos que ser consecuentes y destinar aquellos millones de euros que nos permitan cumplir con la regla presupuestaria, pero sobre todo también establecer, como digo, esas líneas de ayuda absolutamente necesarias. Estamos ahora ya trabajando en ese consenso, estamos ya trabajando en ese documento y confío, como digo, que en los próximos días podamos firmar ese acuerdo entre las 5 formaciones políticas. Este es un poquito el planteamiento que quería trasladar a través de los medios de comunicación a nuestros vecinos y vecinas, la corresponsabilidad evidente que ha tenido este ayuntamiento a la hora de abrir este nuevo escenario, dado que la situación actual de prórroga del estado de alarma no puede hacer esperar que podamos tener un presupuesto aprobado lo antes posible, ni siquiera una gran modificación que supere las actuaciones de urgencia que tenemos que acometer de manera inmediata. De ahí la necesidad de que todos los grupos hayamos entendido absolutamente necesario ir a esta modificación que esperemos poder llevar para su aprobación el próximo viernes de pleno ordinario, este viernes no, el siguiente, donde habría sesión ordinaria del pleno por vía telemática y se trasladaría la modificación. Quiero recordar y reitero que este artículo 177 establece que la ejecución sobre dicha modificación especial es inmediatamente ejecutiva. No sería necesario cumplir con el procedimiento reglamentario establecido para la fiscalización. Se haría posteriormente. Evidentemente tendrá que contar con algún informe previo jurídico y de la intervención, pero no es necesario, como digo, ni que se superen los plazos de información pública, ni que haya un trámite, evidentemente, respecto a dichos plazos. Se acometerá la aprobación de manera ejecutiva y de manera inmediata. Esperemos que en ese pleno. De no llegar el expediente conformado al pleno ordinario, la voluntad del alcalde, ya le he trasladado al resto de grupos, es que en cuanto esté conformado se convoque un pleno extraordinario en todo caso para poder aprobarla. Esta es un poquito la conclusión de la Junta de Portavoces y voy a ceder en este caso la palabra al concejal de Hacienda para que pueda explicaros con más detalle los asuntos que han trasladado, que han sido comentados en la Comisión de Hacienda de esta mañana. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muy rápidamente, porque precisamente algunos de los asuntos de la Comisión de Hacienda han versado precisamente sobre lo que posteriormente se ha tratado en la Junta de Portavoces, como explicaba el alcalde. En este sentido, sí que se ha dado cuenta de un informe de la Intervención General del Ayuntamiento, que precisamente se solicitó en la Junta de Portavoces a raíz de todo el debate suscitado sobre la disposición de estos fondos dedicados a tratar la emergencia del coronavirus y cómo quedaba habilitada esa disposición de fondos en función de los diferentes reales decretos. Como digo, se ha dado cuenta de este informe de la intervención que está fechado con el 2 de abril, es decir, de la misma semana pasada. En ese informe lo que deja de manifiesto es que la disposición de estos fondos para hacer frente a las emergencias derivadas del coronavirus es posible aprobar esas modificaciones por decreto de alcaldía del presidente de la corporación local directamente. Bien es cierto que, tal y como se ha concluido en la propia comisión y en la propia Junta de Portavoces, a pesar de tener habilitada, dada la situación de emergencia, esa posibilidad de que esas modificaciones se aprueben directamente por un decreto de alcaldía, y dado que también a su vez se ha modificado la ley de bases que nos permite realizar reuniones telemáticas, pues parece más lógico continuar por la vía, y así es como se ha acordado en la Junta de Portavoces, seguir por la vía ordinaria, digamos, a pesar de las excepcionalidades, y hacerlo de forma telemática por la vía ordinaria, es decir, aprobando esas modificaciones en el Pleno, aun teniendo claro que se podría haber hecho de esta forma, como digo. Eso es lo que se ha tratado en la Comisión de Hacienda. De la misma forma, y ya cambiando de asunto, pero manteniéndonos en las medidas fiscales, se ha dado cuenta también de la resolución del órgano de gestión tributaria, fechada también el mismo jueves 2 de abril, por el que han quedado aprobadas ya las diferentes medidas fiscales que se han venido anunciando por parte del equipo de gobierno y que de alguna forma también contaban con el acuerdo de otros grupos para la ampliación fundamentalmente del periodo cobratorio de los padrones, y por lo tanto ya se ha modificado el calendario fiscal ampliando el plazo inicial del cobro de los padrones, como habíamos dicho, en 3 meses finalmente, que es el acuerdo al que se ha llegado. De esta forma,
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, su plazo cobratorio llegará hasta el 27 de julio de 2020, después de esta ampliación. En el caso del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, el plazo cobratorio se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2020. En el caso de la tasa de basuras y de los vados, se extenderá hasta el 27 de octubre. Y en el caso del IAE, el último padrón que se cobra en el ejercicio, pues este se mantiene porque, como saben, era hasta el 14 de octubre la fecha y se ha mantenido esa fecha como fecha límite. Por lo tanto, quiero recalcar el esfuerzo importante que va a suponer estas medidas para el ayuntamiento, para su tesorería. Podemos hacer frente a ellas, pero lógicamente pues nos implicará una mayor carga de trabajo para no generar tensiones de tesorería. Son algo más de 70 millones de euros los que se aplazan en el cobro más de 3 meses con esta decisión que, como digo, se ha tomado y que ya está aprobada desde el 2 de abril. Por lo tanto, entendemos que va a ser un esfuerzo importante de la Tesorería Municipal aplazando el cobro de esos padrones para favorecer la liquidez de familias y de empresas. De la misma forma, también en la Comisión de Hacienda se ha dado cuenta de algunos de los contratos que mantiene el Ayuntamiento con diferentes contratistas y que en estos días se está procediendo a la suspensión de los mismos, como ya se conoce. Los propios decretos del estado de alarma regulan la suspensión de estos contratos, diferente a la que venía operando de forma ordinaria, y por lo tanto estos días se están tomando acuerdo, como digo, de la suspensión de varios contratos. Ya la semana pasada en la Junta de Gobierno se tomó cuenta y razón de la suspensión del contrato de la hora, que como ustedes saben es un servicio, una prestación que está suspendida desde el día 16 de marzo tras la declaración del estado de alarma. De la misma forma se han suspendido algunos, y se va a proceder a tomar acuerdo, de algunos contratos más menores, digamos, y también se ha dado cuenta de otros contratos que en esta misma semana en la Junta de Gobierno se tomará acuerdo de esa suspensión, como es en el caso, por ejemplo, de la obra de Las Llanas, que finalmente, y tras el endurecimiento de esas medidas de restricción de la movilidad de los ciudadanos, pues han tenido que verse paralizadas y, por lo tanto, se suspenderá también ese contrato, al igual que ya ha sucedido con algunos de los servicios sociales, fundamentalmente el contrato de la gestión de los centros cívicos. Y también, por último, se ha dado cuenta y se ha analizado la liquidación del ejercicio 2019. Precisamente esta liquidación es la que nos está permitiendo tener estas cifras ya con las que se pretende contar para esta modificación que anunciaba el alcalde para financiar todas estas medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus. De los decretos de ejecución, de liquidación del ejercicio 2019 y sus correspondientes informes, se extraen varias conclusiones. La primera es que la ejecución presupuestaria en el año 2019 quedó finalmente en el 81,62%, un poquito por encima de la del ejercicio 2018, que se quedó en el 79,55%, por lo tanto se mejoró a lo largo del 2019 la ejecución presupuestaria, y esto ha arrojado un saldo positivo en la liquidación del ejercicio de todo el grupo de entidad local del Ayuntamiento de Burgos, es decir, el propio Ayuntamiento y sus entes asociados, empresas públicas, consorcios, toda la variante de organismos autónomos, de entidades que tiene el Ayuntamiento, ha arrojado, como digo, un superávit positivo. Por lo tanto, la conclusión es que se cumple con la regla de gasto en el año 2019, es decir, como estaba previsto, no hará falta acogerse a un plan económico y financiero, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por lo tanto, no necesitamos más ajustes, y lo que sí que se ve incrementado es como en los años que veníamos anteriores, superando el 110% de la deuda en el conjunto del grupo de administraciones, lo que, como ya se sabía también, se iba a superar y, por lo tanto, nos impide acudir a operaciones de crédito, además de otras limitaciones. Pero, en cualquier caso, la liquidación del ejercicio 2019, como digo, es positiva, arroja un saldo positivo de 48 millones de euros de remanentes de tesorería, pero, como ustedes saben, pues se verá minorado por ese destino que tenemos que dedicar a financiar el 100% de la deuda que hemos obtenido por el superávit. En resumen, lo que sí que quedará libre, para entendernos, fondos de libre disposición para el Ayuntamiento para poder financiar las medidas que anunciaba el alcalde mediante esa modificación. Estamos hablando de unos 8 o 9 millones de euros, casi 9 millones de euros aproximadamente, y que, por lo tanto, habrá que esperar a ese acuerdo que se produzca para la aprobación de esa modificación en el pleno ordinario, tal y como se ha acordado en la Junta de Portavoces. Y estos son los asuntos que se han tratado en la Comisión de Hacienda y, a partir de aquí, pues a su disposición.
Sí, quería añadir brevemente, como bien ha comentado el concejal de Hacienda, el informe de la intervención abunda sobre la posibilidad, vía ese Real Decreto Ley del 11 de 2020, de que el alcalde pudiera disponer de créditos provenientes del superávit para gasto social. En ningún caso, teniendo esa posibilidad, hemos procedido a hacerlo de este modo. Hemos siempre querido esperar a tener un instrumento mucho más colegiado, como puede ser esa Junta de Portavoces y posteriormente, como va a ser esa modificación extraordinaria y urgente, para dar la cobertura necesaria a este tipo de gastos. No hemos precipitado ningún tipo de decreto que conllevara un compromiso económico, ni siquiera, como digo, en base a ese grupo 23 de gasto que está habilitado el alcalde para poder hacerlo. En todo caso, y ahora vamos a atender a sus preguntas, ese margen presupuestario, ese margen sobre el remanente en torno a 8 millones o 9, también he trasladado, y así lo ha hecho también el portavoz de Ciudadanos en la Junta de Portavoces de hoy, que debemos entenderlo de forma prudente. De forma prudente. No es el momento, tal vez, de precipitar un compromiso al 100% de esos 8 o 9 millones, dado que la situación cambia todos los días y es probable que tengamos que adoptar nuevas medidas extraordinarias y urgentes en las próximas semanas o en los próximos meses, con cargo al remanente de tesorería, siempre y cuando no tengamos todavía capacidad de aprobar definitivamente el presupuesto. Por lo tanto, hay que ser prudentes. Y en eso confío. Creo que ha sido también entendido por prácticamente todos los grupos municipales, de que más allá de que queramos ser también ambiciosos en las medidas que queramos ahora consensuar, pues tengamos que ser también, como digo, algo reservados para dejar un margen de maniobra presupuestario al ayuntamiento. Bueno, ya tenemos las primeras preguntas. Desde Diario de Burgos preguntan si se ha acordado ya incorporar alguna ayuda más allá de las que se recogen en el acuerdo con Ciudadanos, y también si la convocatoria de las ayudas se va a realizar antes o después del pleno. Bien. Teníamos previsto en la convocatoria de la Junta de Gobierno de hoy llevar para su aprobación el próximo miércoles ya las ayudas al alquiler de los locales, de los empresarios, pequeño comercio, hostelería y, por supuesto, alguna microempresa, porque estábamos ya las teníamos informadas y solamente faltaba su aprobación. Pero por responsabilidad y en base a la buena fe que hemos demostrado todos los grupos esta mañana, vamos a retirarlas del orden del día para que puedan ser analizadas por los 5 grupos, matizadas en la medida de lo posible, lo antes posible estos próximos días, y en todo caso dar traslado de su aprobación ya para la semana que viene. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, esta posición responsable del conjunto de la corporación va a retrasar algunos días la aprobación y la convocatoria de algunas de las ayudas que el Gobierno ya tenía prácticamente, digamos, definidas con el grupo que está dando su respaldo presupuestario, en este caso Ciudadanos. Pero como digo, la cuestión respecto a la oportunidad y a la eficiencia, esto es, a la capacidad de que pueda tener cada particular o cada empresa de poder acudir a las convocatorias, en todo caso, va a ser a lo largo de este mes cuando vamos a tener la capacidad de poder aprobarlas. Hay que ser pacientes, hay que ser prudentes. Hago ese llamamiento también a la responsabilidad y a la comprensión de todas las personas afectadas, de que la Administración tiene sus tiempos y es preferible, y es un criterio propio que también he trasladado en la Junta de Portavoces, es preferible que haya un máximo consenso con cada una de las 10, 14 medidas, 15, las que fueren necesarias en los próximos días, a precipitar la aprobación de alguna de ellas y que en ese sentido pues no tengamos la sensación de que estemos dando respuesta a una gran mayoría social de la ciudad representada por sus grupos políticos. En todo caso, como digo, no serán muchos los días que conlleve dicho retraso. Pero sí, evidentemente, por ejemplo, un ejemplo es el que acabo de poner. Ayudas al alquiler, previsto para su aprobación este miércoles, pues la vamos a retrasar unos días para que pueda el resto de grupos municipales, no solo PSOE y Ciudadanos, poder matizarla, poder corregirla en alguna cuestión. Desde Burgos Conecta dicen que el presidente del Gobierno pidió ayer un informe de infraestructuras para utilizarlas como arcas de Noé, llegado el caso. Pregunta si tiene el ayuntamiento identificadas potenciales infraestructuras de este tipo en Burgos. No, vamos a ver. Nosotros lo que tenemos es una serie de compromisos en materia de inversión que superan los 18 millones de euros, que de una manera u otra van a tener que ejecutarse lo antes posible a efectos presupuestarios en este ayuntamiento. Muchas de ellas en materia de inversión sobre grandes infraestructuras que tenemos pendientes. Ese margen de maniobra
ese margen de maniobra que estaba haciendo referencia antes, en algunos casos podrá ser ampliado, como digo, ante las enmiendas que los propios grupos que han consensuado el presupuesto para el año 2020, en este caso el Partido Socialista y Ciudadanos, deberán hacer sobre algunas de las inversiones que plantearon en algunas políticas de gasto. Ese va a ser a mayores, ese margen que conjuntamente al remanente y a los recursos que nos transfieran, tanto desde la Administración General del Estado como de la Junta de Castilla y León, porque estoy convencido que esa solidaridad interterritorial que también se está demandando a Europa, el Estado y las comunidades autónomas, como ya están demostrando, van a trasladarlas a sus propios municipios. Entiendo que si no va a satisfacer la capacidad de necesidades que tenemos ahora mismo que acometer en el propio ayuntamiento, sí que van a cubrir en parte dichas carencias. Esa para mí creo que es la mejor de las garantías, ¿no? El remanente de tesorería, esos 8 o 9 millones, la flexibilidad respecto a la propia aprobación del presupuesto cuando toque y también esos recursos que nos van a derivar otras administraciones pues, para complementar esas ayudas. Yo creo que no se refieren a las infraestructuras en general del presupuesto, ¿no? Sino a este caso concreto de lo del gobierno. Sí. No nos han trasladado ninguna. No nos han trasladado ninguna. No. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. En cuanto tengamos alguna novedad respecto a alguna de las medidas, incluso evidentemente sobre el propio documento que dé cobertura al consenso entre todos los grupos y su posterior traslado a la mesa del diálogo social, vamos a informar evidentemente del mismo. Así que nada, estaremos todos atentos en estos días. Muchas gracias. Gracias.